Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta presentación del plan de nacimiento en la pérdida gestacional y neonatal. También bienvenidos a la gente que está en casa viéndolo por Teams, y antes de que se me olvide, os pido por favor que silenciéis los micrófonos, ¿vale? Si queréis hacer cualquier pregunta, aclaración o algo, hacerla por el chat y yo estaré pendiente con el ordenador, ¿vale? Que si no se nos acoplan los micros. Quiero dar la bienvenida a Carlos Villafáfila, que me ha impresionado mucho, o sea, me ha gustado muchísimo que esté aquí, porque esto es un acto muy sencillo, muy pequeño y nada, y bueno, pues me gusta que siempre esté al lado de las mujeres y nada. Una de las experiencias más duras y menos esperadas que puede vivir unos padres es la muerte de un bebé. Durante el embarazo, el parto o al poco tiempo de nacer, o interrumpir el embarazo por incompatibilidades con la vida. Con la triste noticia comienza un proceso de duelo en el que es habitual sentir confusión, incredulidad, aturdimiento y shock. Que suceda esto es normal. Ninguna persona está preparada para esta situación. Entendamos que nadie puede vivir como vosotras este momento tan doloroso. Pero sabemos que sentirse entendido, apoyado y reconocido es de gran ayuda. Es importante que habléis de lo que os ha pasado, de cómo os sentís, pero a veces los demás no saben cuál es la manera de colaborar, no saben qué decirte o qué hacer, por miedo a hacerte sentir peor. Sería de gran ayuda decirles qué necesitáis. Pues por eso estamos hoy aquí, porque desde el CELC y Naixenxa han creado este plan de nacimiento para acompañar en estos procesos y también como guía para los profesionales sepan cómo ayudar. Os presento a Iria Sanz, que es psicóloga, madre de 5 bebés, ¿no? 5 hijos, y es la creadora del grupo de apoyo al duelo perinatal del CELS y también es miembro de la asociación Naixenxa. Bueno, ella os va a explicar el cogollito. Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Se me oye? Vale. Empiezo. En primer lugar, quiero darle las gracias a las mujeres de esta mesa por uniros a este embolado, como a veces hemos dicho Maite y yo, ¿no? Que un día se me ocurrió la idea loca esta y mira dónde ha llegado, ¿no? A Son Espaces, bueno, Isabel, que está siempre, a Son Espaces, a todos los que estáis presentes por el esfuerzo de venir y los que estáis lejos en online, y especialmente a mi Estrella y a mi Tea, que fueran las 2 bebés que no están en la tierra, como digo yo, los otros 3 sí, de los 5. Ellas fueron mi gran Big Bang, ¿no? La gran sacudida que, pues fíjate hasta dónde llegó el Big Bang, ¿no? Tantas galaxias y galaxias que vamos moviendo. Así que va por ellas y va por todos los bebés y las familias que me traen hoy aquí. La verdad es que es un día muy emocionante, se nota, la gente que me conocéis sabéis que, que suelo poder hablar en público, pero este momento y hoy estar aquí en Son Espaces es como haber entrado en el corazón, ¿no? De algo un poco que asusta porque es muy grande. Así que bueno, la idea es que está bien centrarse en lo que sí podemos hacer, ¿no? Cuando nos enfrentamos a la muerte, una ecografía, detecta un sin latido, una incompatibilidad o lo que sea, lo que ya sabéis. Hay hechos que no podemos cambiar, pero una frase que decía mucho Maite y que sigue diciendo es si puedes decidir con qué actitud, ¿no? te enfrentas o cómo te colocas ante lo que está sucediendo. Entonces, la idea es eso, centrarnos en lo que sí podemos hacer y en cómo acompañar. Y cómo acompañar, pues, tiene mucho que ver en el estar, en cómo estamos y cómo somos al lado de la persona, ¿no? que os toque acompañar, ¿no? La idea es abrir ojos, mente y corazón, ¿no? Entonces, la idea del plan de parto es justamente ser, pues, un granito de arena en el que pueda permitir aunar y permitir tanto al que tiene que acompañar como al que tiene que recibir un sinfín de noticias y
de informaciones y de decidir 1000 cosas en un tiempo bastante récord, pues poder ir tomando las decisiones de una manera lo más satisfactoria que pueda ser, debido a todas las circunstancias, ¿no? Antes de proseguir con el plan, sí que quiero decir unas palabras sobre Naixensa, de la que formo parte, que me siento privilegiada de formar parte. Quien no sepa quién es Naixensa, pues bueno, hay un blog, ¿no? Lleva ya muchos años en las Baleares. La semana que viene cumplirá 22 años, así que ya lleva una larga trayectoria. El objetivo es defender un parto fisiológico y lo más respetado posible. Y organizamos talleres tanto de embarazo, de parto y de crianza a lo largo del año. Y bueno, quiero mencionar, solo para ser breve, 3 grandes logros. Uno fue el de conseguir colaborar en conseguir que la Ley de Salud de las Baleares fuera la primera de la comunidad autónoma en la que se incluyeran los derechos, como derechos, ¿no?, las recomendaciones de la OMS. El segundo gran logro es, bueno, pues que se ha consolidado como un interlocutor válido, ¿no?, a la hora de comunicarse y de colaborar con la Consellería de Salud y de Sanidad y todas las maternidades. Y otro gran logro es, pues, contribuir mucho en, bueno, quién sabe cuándo, pero esperemos que pronto, en lograr tener un plan de partos, una casa de partos, una casa de partos pública. Decir que somos un grupo fantástico de mujeres que creemos en el cambio y queremos contribuir con esa energía a mejorarlo. Tenemos aquí un libro, por si alguna quiere conseguir, luego nos lo pide, estamos aquí unas cuantas. Y luego quien quiera información sobre hacerse socia, pues también nos lo puede preguntar a mí o a las compañeras que están aquí. Esto por un lado, porque vengo de representante de Naixensa, pero por otro lado soy la fundadora, ¿no?, del grupo de Esther de Sel. Tiene 2 añitos, un poquito más, lo constituye en junio de 2019. Hasta ahora han pasado más de 100 personas, mamás y papás, y bueno, la verdad es que está siendo una experiencia alucinante. Reivindicamos, pues, la visibilidad del duelo, reivindicamos el contarnos los relatos, ¿no?, el poder aprender unas de otras y el que no nos callemos. El que esto ocurre muchísimo y está bien hablar de estas cosas porque entre todas aprendemos y nos apoyamos y, como siempre decimos, no estamos solas ni solos. Sin más, este es uno de los grandes hitos, ¿no?, que hemos conseguido hace unos meses en un grupo de recursos de duelo que estoy a nivel nacional. Compartieron un plan de parto de Sue Stern y lo habían traducido Cristina Triviño y Beatriz Martínez Jiménez. Quería mencionarlas porque me parece importante que estén. Ellas hicieron la traducción, estaba en inglés. Y entonces me ocurrió la idea loca de hacer un grupete pequeño de las voluntarias que quisieran participar. Entre ellas estaban Maite y Malén, también Marina y Jael en Ibiza. Marina ha contribuido muchísimo también a elaborar bastantes cosas. Y bueno, pues lo estuvimos leyendo, lo estuvimos compartiendo y bueno, le añadimos una serie de apartados que no estaban. En concreto, una pequeña introducción que nos parecía como más amable y que son frases literales hechas por ellas. Y luego un apartado tanto de lactancia como del puerperio, por tenerlo también, nos parecía importante, ¿no? Recoge hechos o situaciones o experiencias vividas por las mamás y los papás que han ayudado, cosas que sí se hacen y ayudan o cosas que se echaron en falta cuando no ocurrió y no. Entonces, bueno, a ver, alguna cosilla que me quede antes de... Vale. El por qué
hoy no he dedicado, no he traído datos. Antes teníamos un poco el debate, ¿no?, entre nosotras, de traemos datos o no. Bueno, los periodistas siempre piden datos, es verdad que las cosas hay que fundamentarlas, ¿sí? Pero hoy se trataba más de personas, ¿no?, de nosotras. Y de transmitir lo que queremos transmitir. Hay dos elementos que suelen faltar cuando ocurre una situación de este tipo. Uno es información y otra es tiempo. Es verdad que el tiempo a veces es el que es, pero a veces hay tiempo que no se aprovecha. Por ejemplo, cuando hay un diagnóstico prenatal, hasta que se produce un ILE, por ejemplo, hay un tiempo que se llama de oro y ahí se podría aprovechar mucho. Y la información, lo que se echa mucho en falta es información muy concreta, muy precisa, y esa también falta. Entonces, la idea era, con este plan de parto, poder transmitir una información más concreta y, sobre todo, el foco de la información de lo que las mamás y los papás necesitan o nos han dicho más que echan en falta, ¿vale? Voy a entrar ya en el plan de parto, el documento en sí. Y ahora, normalmente las mamás decían, ¿no?, cuando algunas, las que decidían ver, las mamás y los papás, coger, o la pareja, coger al bebé, era como el mensaje era, vas a despedirte de tu bebé. Y hace un tiempo escuché a alguien, no recuerdo quién era, pero dijo, en realidad es el momento en el que conoces a tu bebé. Y me impactó mucho, ¿no? Entonces, por eso puse esta frase, ¿no?, preparando el encuentro con su bebé. Sí lo va a ver, ¿no?, pero en realidad no se despide, lo va a conocer. Claro que se va a despedir y va a coincidir mucho en un tiempo corto, pero es el momento de conocerlo. Bueno, paso al plan de parto y nacimiento, ¿vale? La idea, nombres y algo que a veces, habrá personas que seguramente lo preguntan, pero a lo mejor hay personas que no, pero ¿tiene nombre tu bebé? Hay bebés que ya tienen nombre, a veces, ¿no? Dependerá, ¿no? Pero si tiene nombre, pues nombrarlo, ¿no? Esta es una pequeña introducción. Hay una serie de planteamientos, ¿no?, ya por las etapas, ¿no?, antes del parto, qué cosas son importantes para ti, tienes alguna creencia o tradición religiosa o alguna creencia que te gustaría, ¿no?, cómo podemos ayudarte, te gustaría recibir algún consejero religioso en algún momento, hay algún objeto o ropa de tu bebé, tienes dudas o necesitas información. Evidentemente, según qué circunstancias haya, hay partes que no se van a poder hacer. Y la idea es recoger un poco. No me voy a detener demasiado porque luego ellas van a tener su momento, entonces me parece importante dejarlo para ellas, ¿no? En cuanto al parto, pues, ¿no?, una serie de preguntas que todas se plantean, ¿no?, o que está bien plantearse, ¿no? ¿Hay algo que te preocupa? ¿Cómo prefieres? Si se puede hacer esa pregunta, habrá casos que no se pueda, pero habrá casos que sí. ¿No? ¿Deseas ir a casa o no? Así. Respecto al nacimiento, este es el momento de conocer a tu bebé. Es importante el verlo por escrito. Hoy me preguntaban en una entrevista de periódico, ¿qué crees que aporta el que esté por escrito? Pues aporta muchísimo, porque una cosa es lo que te van explicando, con lo que te van sugiriendo, o la información que te van dando, y otra es que lo que te sugieren esté en papel y dado por un profesional, impacta mucho más. Es como que valida, es como que genera unas posibilidades, ¿no? Ver por escrito la posibilidad de sacar una foto, que ya de entrada que te lo digan cuando es la primera vez que te pasa, te parece algo macabro, es la palabra que siempre todas hemos pensado, o la mayor parte, raro se queda cortito, ¿no? Siempre es como una palabra más intensa. O la posibilidad de bañarlo, o de bañarla si es niña, según qué edad de gestación tenga, claro. El verlo por escrito hace que, vale, pues igual no es tan raro, ¿no? Si me lo están diciendo, también si lo veo por escrito es como que tiene,
pues tal vez no esté yo loca, que es la otra gran palabra que muchas veces se nos puede pasar por la cabeza, ¿no? Por eso el poner tantas cositas, ¿no? Pues verle, cogerle, vestirle, bañarle, hacer huellas, hacer fotos, estampación de la placenta, tener un mechón de pelo. Por supuesto que hay muchas más ideas, ¿no? Ahí ya va los protocolos de cada hospital, igual hay más ideas que las que están aquí, ¿eh? También, ¿no? Pues si te gustaría que otros familiares los vieran, bueno, estas cositas. Si tu bebé nace con vida, ¿no? Pues las propuestas que se puedan plantear respecto a la lactancia. Este fue uno de los elementos que quisimos incluir, porque en muchas ocasiones no se plantea, no se pregunta. Hay una decisión tomada casi desde el sistema sanitario, ¿no? De dar la pastilla. Yo a veces lo he preguntado, ¿te dijeron qué era? Y a veces me dicen, no, en ese momento ni pregunté, me la tomé y ya está. No porque no porque vengan y nos digan, ¿no? En el grupo no se escucha que estén arrepentidas de tomársela, pero sí que a veces es el control en la toma de decisión. Yo he decidido no pararla, ¿no? Por eso quisimos darle un poco este espacio, ¿no? Con la lactancia. Hay mujeres que a lo mejor están dando lactancia a otro bebé, a otra criatura. A lo mejor no quieren mantener su lactancia, ¿no? Hay tantas posibilidades. Yo sé que en la biblioteca de Son Espacios tenéis este libro, de madres también. Me parece que en los otros hospitales también, porque creo que la idea era hacerlos llegar a todos, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que sí. El tema es que hay varias maneras de hacer inhibición y, sobre todo, que está bien preguntar y que la mujer decida de su lactancia, ¿no? Respecto al posparto, pues también tener esa parte que a veces las madres no se dan cuenta, no son conscientes de que están en un posparto y sin bebé, pero están en un posparto, su cuerpo está en posparto y su mente, todo, ¿no? Su alma está en posparto. Así que creo que hasta aquí. Sí, hasta aquí es el plan, la presentación. Pero ahora viene la aplicación, digamos, ¿no? Aquí tenemos a dos maravillosas y potentes mujeres, Maite, Malén. Nos van a hacer como un ejercicio práctico, ¿no? En relación a su experiencia y su vivencia, pues cómo valoran ellas que sería distinto si hubieran tenido un plan de parto o no. Y veréis que son situaciones, cada una de ellas, muy distintas, como lo normal, ¿no? Lo habitual. Así que le doy paso primero a Maite y ¡hala! Todo tuyo. Hola, buenas. Yo soy Maite y soy mamá de 3 hijos. Tengo a mis 2 hijas aquí en la tierra y a mi hijo es una estrella en el cielo. Y bueno, lo que comenta Iria, cada caso es único, cada caso es diferente. Es verdad que yo es un caso que tal vez es un poco atípico, ¿de acuerdo? Porque yo, uno de mis bebés que está en la tierra, que es Marta, tiene 1 añito y su hermano gemelo es el que está en el cielo. Entonces, claro, yo tenía un embarazo gemelar. Claro, yo no esperaba gemelos. Me dijeron, no, aquí vienen 2 bebés sin esperármelo. Fue un golpe difícil, ¿no?, de asimilar. Y de repente te das cuenta que los amas con todo tu cuerpo y con todo tu corazón, ¿no? Yo tengo una hija mayor, sé cómo llegas a querer a tus hijos, ¿no? Y yo ya me había planteado toda la vida con ellos, ¿no? Esa película que te haces en la cabeza, pues con 2 gemelos, esas noches, ese doble, ese tándem de lactancia, me estaba planteando y comprar un carrito doble, todo doble, hasta que de repente, pues eso se va, todo se va, ¿no? Te dan la noticia, pues algo no va bien y no te crees que estás en una pesadilla, ¿no? Algo no va bien. Y lo que no iba bien es que mi niño tenía una enfermedad genética y tenía que tomar una decisión. Y nuestra decisión fue que no queríamos que él sufriera, no queríamos que su hermana sufriera y no queríamos que ninguno sufriéramos, ¿no? Entonces decidimos interrumpir el embarazo. Entonces es el ILE, que es esa interrupción legal del embarazo por enfermedad. Claro, lo que decía Iria, lo que
lo que es una noticia que no te esperas, no hay información. Yo lo que sí que tenía en este caso era tiempo. ¿Qué ocurre? Que el problema es que la información la tuve que buscar yo. Me tuve que sacar las castañas del fuego porque no había información disponible. Nadie me daba esa información. ¿Qué hubiera sido diferente? Pues esa ansiedad que había hubiera sido diferente si hubiera tenido este plan de parto, de nacimiento ante la muerte, porque yo no sabía qué esperar, no sabía qué ocurriría, ¿de acuerdo? Os voy a pedir, bueno, en el plan de parto, lo que ha dicho Iria, no, si no os lo cuento yo. La parte inicial que decía, pues esa introducción, ¿no? Pues a mí en esa introducción me hubiera ayudado mucho, porque en ese momento te sientes, qué decisión más macabra, ¿no? Lo que dice ella, que cuando me dijeron, pues ¿te gustaría verlo? ¿Cómo que me gustaría verlo? Pero eso se puede, ¿cómo es posible? Y cuando es verdad, cuando lo ves escrito, te das cuenta que ocurre, ¿no? Y que esos pensamientos no eres la primera que los ha tenido, ni serás la última, y están validados. De hecho, es algo que es normal sentir. Hubiera deseado que cuando pasé por mi ILE, que esta empatía que demuestra esa introducción lo hubieran demostrado todos los profesionales sanitarios que estuvieron conmigo. Y yo hubiera deseado que hubieran sido que hubieran tenido más en cuenta mis sentimientos y que hubieran sido más cuidadosos con el lenguaje, tanto oral como escrito, ¿no? Es muy duro que te hagan firmar un papel. Feticidio, perdona, yo tengo que firmar feticidio, pero eso suena muy mal, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo, eso es... Y entonces necesitas un poquito de esa empatía por parte del profesional. Claro, es verdad que hay profesionales sanitarios, yo lo digo que a mí tuve a mis ángeles de la guarda también aquí en el hospital, pero también hubo situaciones muy duras. Antes del parto, claro, mi ILE fue gemelar, yo no sabía qué ocurriría. Yo cuando me imaginaba en mi cabeza, pues un aborto, ¿cómo será? Pues ¿y cómo lo haré? Perderé a los 2 bebés, perderé a uno. ¿Cómo se puede hacer eso? Entonces es información que hubiera deseado que me hubieran dado a priori, no que me digan, bueno, pues ya veremos no, porque en este tiempo mi cabeza está yendo a 1000 y mi cabeza se está planteando todos los peores escenarios y ya es malo de por sí, entonces dame información, la información me va a empoderar en ese momento en el que siento que mi cuerpo me está fallando, en el que siento que aquello que parece que nos haga diferenciales, ¿no? Del poder concebir, pues que no soy capaz de hacerlo, no soy capaz de tener un bebé a salvo, ¿no? Entonces necesito información que me ayude. Entonces es cierto que mi ILE era un caso un poco extraño porque antes del parto, pues tuve una situación mucho más antes del parto, pero podía hablar antes del procedimiento. Entonces antes del procedimiento en el que yo entré con 2 bebés vivos y salí con un bebé vivo y con un bebé que estaba parado, pues igual me podrían haber dado diferentes opciones que no me dieron y que me tuve que sacar las castañas del fuego y gracias que encontré a Iria y gracias que encontré estas del Shell. Algo tan básico como ¿y le has puesto nombre al niño? No, pues sí, pero no le quiero poner nombre, pero igual le puedes poner un apodo. ¿Cómo le llamas? Pues eso también le daba fuerza, ¿no? A mi hijo. ¿Y te has despedido de él? Pues sí que me despedí porque había hablado con gente que me lo recomendó, pero no porque me lo dijeron en el momento del ILE. En el ILE simplemente entré, se hizo el procedimiento y salí y no hubo tiempo nada más. Entonces hubiera deseado que me hubieran dado ciertas opciones, ¿no? Y decirme cómo te puedo ayudar, cómo puedo estar soportándote, cómo te puedo dar ayuda en este momento. Después, respecto al parto, claro, desde que yo tuve el ILE hasta que nació mi bebé, pues pasaron meses. Claro, de todos modos, yo durante ese tiempo tenía muchas dudas. Yo no sabía qué tipo de parto sería, si sería un parto normal, si nacería mi niña y después qué pasaría, si tendrían que forzar que naciera el niño, si eso significaba ya que tendría que ser una cesárea sí o sí, Y todo eso, pues claro, no me daban información, más allá de ir a las visitas ginecológicas, me miraban el peso, me miraban la tensión, pues tienes la tensión alta, pues ¿por qué será? Pues porque estoy nerviosa, porque no sé cómo va, no sé qué me vais a contar, no sé qué va a acontecer. Entonces, es verdad que me dieron la información mientras que estaba esperando a entrar a quirófano, al final fue una cesárea programada, pero hubiera deseado tener más tiempo para digerir esa información y para tomar decisiones, ¿no?
para poder tomar control de esa situación con tiempo. Y respecto al nacimiento, es verdad que yo no sabía que había tantas opciones como hemos planteado. Lo fui averiguando pues con el tiempo, ¿no? Con ese tiempo que yo tuve de embarazo desde que aparé a mi bebé hasta que nació. Pero me hubiera gustado saber a priori, ¿no? Pues el tema de poderte fotografiar, el tema de poderlo coger, de poder llevar tu ropa, de poder llevarte la ropa que estuvo abrazando a tu bebé, que después mantendrá su olor, la caja de recuerdos que aquí me hicieron, yo no sabía a priori que se podía hacer. Y también muchas veces el hecho de tener la información, por un lado yo le he dicho varias veces, te empodera con esa situación que tú has perdido totalmente el control y el poder tomar decisiones, porque es verdad que puede ser que a la larga o no tanto a la larga haya decisiones que te arrepientas de haber tomado, pero también que te arrepientas por no haber tomado determinadas decisiones, ¿no? Entonces yo creo que es importante el poder ofrecer ese abanico y que tú sepas que te puedes hacer una foto, que le puedes bañar, que puedes pedir una huella, que te puedes estampar la placenta, ¿no? Yo, por ejemplo, es verdad que lo supe pues un día antes, el día antes del parto. Yo me traje mi cartulina, que al final no iba bien para esa estampación, pero yo tengo mi cartulina con mi placenta estampada, pero está bien, ¿no? Tener esa información y poder tener esos recuerdos después. Porque después tienes algo tangible, poder tener algo que recuerda a tu bebé. Él ha existido, ¿no? Ese bebé que sale del cielo, pues también le conocí, como dice Iria, que ella fue la primera que me dijo, no, vas a conocerlo y no vas a despedirte, ¿no? Entonces es importante. Y también es importante el tenerlo por escrito, porque en ese momento, cuando te ocurre, cuando estás allí, hay una parte emocional tan fuerte que te evade de tu parte racional. Yo es verdad que venía con muchas ideas de quiero esto, 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 y cuando estás en ese torbellino de circunstancias que uno te acontece a otro y no te da tiempo a parar o a pensar, es importante que alguien sepa tus decisiones cuáles han sido, alguien del personal sanitario que está contigo de a priori decir, mira, pues este es mi deseo y quiero que lo respetéis. Pues en ese momento necesitas que alguien luche por esa decisión tuya, ¿no? Por lo que quieres. Claro, mi bebé no nació con vida, con lo cual este apartado yo ya lo puedo pasar, pero respecto a la lactancia, yo creo que es una gran aportación la que hemos propuesto en este plan de parto. Como decía Iria, muchas veces directamente hablamos de una inhibición de la lactancia, pero es verdad que la propuesta de lactancia en duelo es algo que antes se hacía, ¿no? Antes habíamos oído mucho hablar de las nodrizas, ¿no? De los hermanos de leche, y que justamente eran mujeres que habían tenido bebés que habían fallecido y que después resultaba que eran quienes amamantaban otros bebés. Entonces esa lactancia en duelo hace años sí que existía y ahora de repente parece que sea algo nuevo y no lo es, ¿no? Y como decía Iria, Olaya ha tratado mucho ese tema con el movimiento por Rubén o el movimiento Rubén, y es verdad que es una manera de conseguir que haya algo bueno dentro de tanto dolor, ¿no? Y poder ayudar a otros bebés que sean prematuros, que justamente hace 2 días fue el día del prematuro, y que sigan adelante, ¿no? Entonces es una manera incluso también de validar que no ocurre nada malo con tu cuerpo, que tu cuerpo funciona, que tu lactancia funciona y que es algo muy bonito, porque es algo que igual a priori te lo pueden plantear y parece macabro, pero no lo es algo que de hecho nos puede ayudar a transitar ese duelo, ¿no? Y respecto al posparto, pues creo que mi caso es diferente porque es verdad que sí que tuve a mi bebé, sí que tuve a Marta, pero bueno, en el posparto es verdad que sí, para mí era muy duro cuando veía gemelos o cuando veía 2 bebés, entonces, pues igualmente tener en cuenta eso, esa decisión de la madre, ¿no? De que sí, es muy duro. Incluso para mí, me acuerdo cuando incluso me estaba haciendo el era muy duro ver esa una sala todo llena de embarazadas, felices y riendo, y yo pensando, yo aquí voy a parar a mi bebé. No sé cómo va a salir. Entonces, el hecho de estar rodeada de mujeres que no están pasando por tu situación y que están con un embarazo, pues en ese momento tal vez sea duro, porque necesitas un espacio para ti y necesitas darte permiso para llorar ese duelo. Entonces, bueno, esa es mi aportación.
respecto a Miguel, respecto a este plan de parto, y pasaré la palabra a Malén, que también tiene mucho que decir respecto al plan de parto. Muchas gracias. Bueno, yo soy Malén Gomila y mi historia es doble. Bueno, tengo 3 hijos, 2 en el cielo y 1 en la tierra. Mi primer hijo, mi primer embarazo, con toda la ilusión del mundo. Me quedé embarazada en Navidades, a principio de Navidad, ya me daba cuenta, ya notaba y en mi casa fue toda una ilusión. En Navidades, regalo de Navidades, estás embarazada, se me empezaron a regalar cositas, me regalaron el chupete, sus mantitas, sus cositas. Bueno, pues a principios de febrero tenía mi ecografía de las 12 semanas, con toda mi ilusión. Ya había hecho ya una eco en la consulta ginecológica, mi ginecóloga privada. Me fui a la eco de las 12 semanas y ahí estaba el problema. No había latido y se había parado a las 9 semanas. A partir de ahí, el proceso es como muy difícil mentalmente porque en la misma consulta te hacen la ginecólogo, te está mirando, se ha parado, te dice algo extraño pasa, te dice no hay latido, lo siento mucho, pero antes de irte a la consulta, ahí ya muchas veces pasa esto. La palabra súper incómoda que me sentí era no te preocupes, el año que viene te quiero ver aquí embarazada otra vez. En ese momento yo lo único que pensaba era en volver a quedarme embarazada. O sea, me acabas de decir hace 5 minutos que he perdido a mi bebé. Yo no estoy pensando en quedarme embarazada otra vez. Creo que a partir de ahí podemos ver ya la falta de tacto muchas veces. El plan de parto nosotros lo hemos pensado básicamente, lo leímos, añadimos cosas, pero este plan de parto nos gustaría que estuviera las personas detrás. O sea, no se trata de entregar esta hoja a la paciente y darle esto y que se lo lea. No, nosotros pensamos que lo mejor de todo es que haya una persona que se siente junto a esa madre y le explique un poco esas palabras que al principio hemos puesto de lo siento mucho, sé que estás pasando por un momento difícil. A mí en ese momento se me dijo esto tal cual, o sea, no me dijeron lo siento mucho, sé que estás pasando por un momento difícil, no, se me dijo el año que viene te quiero ver aquí embarazada. Creo que esta primera frase ya cambia mucho cómo vas a enfrentarte en tu duelo. Y a partir de ahí, no solamente es ese momento, sino todo lo que va siguiendo. Es un proceso donde todos los especialistas, todos los que te van tratando, tú dices, no saben muy bien cómo encajar la noticia, no saben cómo decirte, ni saben. Y lo que queremos es que con este plan de parto, una manera es como una guía tanto para los padres y las madres que están pasando por ese proceso, como para los sanitarios que están al lado de esas mujeres, para que se pueda ver más o menos cómo actuar. Es que a lo mejor no se me ha ocurrido preguntarle a eso a esa madre. No se me ocurriría, a mí en mi caso, por ejemplo, no se me ocurriría preguntarle eso, pues no tener esa vergüenza, no de que no dependa de cada uno, sino que esté esto ahí escrito, que cada uno se pueda sentar junto a esa madre que está pasando por ese momento y hablarlo. Muchas veces también el verlo escrito, como decía Iria, es una manera, porque tú desde el primer momento entras en shock, no dejas de pensar, entonces oyes palabras, no oyes lo que te están diciendo. O sea, si te lo dicen una vez, ni lo vas a oír, ni te has enterado que te lo han dicho. Sigue el proceso, o sea, mentalmente ya paras. El verlo escrito, que te lo repitan 1000 veces, hace que tú vayas intentando, tu mente empieza a funcionar. Desde el estado de shock, tu mente empieza a funcionar y empiezas a decidir cosas, lo ves escrito y dices, ostras, me han dejado un papel, a ver qué pone. Vale que me lo ha dicho, se ha sentado aquí me lo ha dicho, pero voy a ver qué pone. Eso creo que es lo más importante que queremos recalcar, que el plan de parto es para esa función. Entonces, como os iba diciendo, mi primera vez fue así. Me mandaron de la consulta ginecológica de la ecografía de las 12 semanas a mi ginecóloga. Mi ginecóloga directamente decidió que me iba a hacer un legrado y me mandó a casa con un, ¿cómo se llama? ¿Un Cytotec es? O, bueno, una pastina vaginal. Y me dio un papel, me dijo, tienes que firmar ahí para consentir el legrado. A mí no se me dio ninguna otra opción
ella con el tiempo yo le pregunté y ella decidió que eso era lo mejor que se podía hacer en ese caso. Pero hay otras opciones. A mí nadie me explicó que existían otras opciones. Por eso aquí está escrito en un apartado, no recuerdo dónde está exactamente. ¿Sabes los posibles procedimientos con sus pros y contras? ¿Sabes cuál elegir? Esta frase la pusimos por eso, porque tú no sabes qué procedimientos tienes que saber los pros y contras de cada uno para poder elegir el que tú creas conveniente, no el que el personal que te vaya a atender crea que es el adecuado. Cada uno tenemos derecho a elegir sobre nuestro cuerpo y eso debería ser así, no que eligieran por ti. Bueno, se decidió el legrado, yo ingresé al día siguiente en el hospital y se me practicó un legrado. Desde que entré en consulta, o sea, en la clínica, bueno, en este caso fue en la clínica Roger, desde que entré ahí, creo que como era de primer trimestre, en ningún momento se me preguntó se fue como tratar como si fuera un bebé directamente. ¿Para qué era? Venía con el papel de la consulta ginecológica, yo lo entregué. Ah, vale, un legrado. Ahí no era un aborto. Incluso tuve que confirmar con mi seguro privado que me practicaran ese aborto. Y era como si estuviera haciendo algo ilegal desde el seguro privado. O sea, yo estaba la chica sentada ahí y la chica yo la oía hablar perfectamente con el teléfono. Hasta que hubo un momento que dijo, lo siento mucho, pero el seguro quiere hablar contigo. Digo, estoy oyendo la conversación, o sea, no hace falta que me expliques. Tuve que decir, ¿en serio tengo que explicar por qué estoy aquí para practicar un aborto? O sea, no es un aborto tal cual, es un legrado y tengo que explicar por qué estoy aquí. O sea, tengo el cuerpo retenido de mi bebé dentro y esta es la opción que se me ha ofrecido, entonces estoy aquí para el legrado. O sea, no es una cosa agradable pasar por estas cosas. En habitación, bueno, estuve en la habitación hasta que decidieron que era el momento de bajarme, se me practicó el legrado y estuve en la habitación después del legrado. Ahí, cuando me levanté de la cama por primera vez, tuve muchísima sangre, me mareé muchísimo, estaba mi madre y mi marido ahí. Tuvimos que llevar a la enfermera porque no me podía levantar del baño del sangrado que tenía. Pero bueno, pasaron unas cuantas horas y se me dio el alta. Después de eso tenía consulta con mi ginecóloga para una revisión. Me hizo la revisión, todo estaba bien y ahí estaba. En la clínica Rogers se encargaron de anatomía patológica de restos del cuerpo de mi bebé. En ese momento se practicó, fui a recoger los resultados cuando fue el momento y la hoja básicamente era que no habían encontrado nada. Pregunté por saber, yo sabía que era un bebé de 9 semanas, o sea, los restos eran muy pequeños. Me habían practicado un legrado, soy consciente de que eso eran trocitos muy pequeñitos. Pero en ese momento pensaba que hubiera agradecido, aunque pues era un cachito de sangre ahí manchado, haberlo visto, porque ese era mi bebé. Estaba en mi cuerpo, era mío. La respuesta es que son restos biológicos, después de analizarlos no queda mucha cosa, no hay nada. Bueno, en el año 2016, fue en febrero del 2016, esto que os estoy contando, se aprobó la ley que tú tienes derecho a tener el cuerpo de tu bebé, sea la semana que sea. Lo recuerdo porque, aunque sea el primer trimestre, me hubiera gustado tener, aunque fuera un cachito de sangre, haberlo visto. Ahí se acabó la historia de mi primer hijo y mi posparto fue pues unos cuantos meses de una cuarentena, básicamente. Luego sí tuve otra hija, Emma, y ahora en el año pasado estuve embarazada y cuando estaba todo el embarazo fue bien. Sí que gracias a problemas familiares se detectó que tenía un problema de trombosis que me afectaba. Bueno, tengo el factor 5 Leiden y el factor 12 de coagulación. Entonces, esto lo digo porque afecta durante el embarazo, te tienes que pinchar heparina. Esto se descubrió
a raíz de otro familiar y lo descubrí estando en los primeros meses de embarazo. Se me fue pinchando heparina hasta que se fue controlado, estaba completamente controlado. El hematólogo, yo pregunté, porque mi anterior parto con mi otra hija que está viva, no tomé nada, no tomé heparina, solo tomé un Adiro mensualmente, o sea, tomaba mi Adiro diariamente y parí a mi hija y no hubo problemas con el embarazo ni nada. Según hematólogos y ginecóloga, eso era como un poco imposible que mi hija estuviera viva. Las probabilidades eran muy imposibles, es que era como imposible. Digo, pues mi milagro lo tengo vivo, gracias por mi milagro. Entonces mi embarazo se decidió pincharme heparina y seguía con la heparina hasta que estaba todo controlado. Pues se ve que algo falló. Después del tiempo supe que las probabilidades de que mi hija muriera con la cantidad de heparina que me estaba pinchando, porque yo llegué a pincharme 80 de heparina todos los días, entonces era muy baja la probabilidad de que pudiera pasar algo, pero pasó. Las consecuencias, después supimos que hubo una trombosis en el cordón umbilical y mi hija murió. Estaba ya embarazada de 8 meses y medio. Tenía en casa una hija de 3 años y medio, a la que daba el pecho, ya era una lactancia ya muy reducida, poquito por la mañana, por la noche, y ella tenía, pues como todo niño, la ilusión de tener a su hermana. Ella se había hecho la idea de compartir, hacer una lactancia materna mixta, tándem, ilusiones de bañarla, o sea, ahí todo ya estaba decidido, era como voy a mi última consulta antes de que nazca ella. Cuando fui a consulta, una consulta rutinaria, esto era en junio del 2020, el año pasado, cuando estábamos ya al final de la pandemia, que empezamos a salir de la casa básicamente. Entonces, mi marido durante toda la pandemia, a las consultas ginecológicas y todo, pues muy restrictivas eran. Creo que toda mujer debería ir acompañada a una consulta ginecológica, sobre todo cuando se le va a hacer una ecografía. Porque yo, después de pasar mi primer embarazo, todo el segundo, mi hija viva, los 9 meses, mi otra hija, hasta los 8 meses y medio, todas mis consultas eran pánico. Siempre estaba mirando el ecógrafo y mirando a ver si no había latido. O sea, era lo que buscaba, me iba como preparando desde que me sentaba en la sillón de la consulta, como diciendo, bueno, vamos ahí, vamos a ello, vamos a ver qué pasa, a ver si está, si no está el latido. Entonces, en esa consulta, a los 8 meses y medio, no había latido, había fallecido mi hija. Si muchos preguntaréis, ¿no lo habías notado? Las típicas preguntas de ¿por qué si no la notabas? Si yo hubiera ido cada vez que no notaba a mis bebés en la barriga a consulta, creo que estaría diariamente en urgencias. Porque con mi otra niña ni con esta eran días puntuales que se movían, pero no eran todos movimientos siempre. O sea, cada mujer tiene su proceso y cada niño es diferente y supongo que se nota diferente. En ese caso yo no había notado muchas diferencias, notaba que sí, había días que no se movía mucho ni nada, decía, se mueve menos, supongo que sería porque con 8 meses y medio también llevaba mi barriga y ahí dentro se movía mi niña. En ese momento mi ginecóloga decidió que tenía que parir a mi hija y bueno, la recuerdo muy bien con el ecógrafo mirando, mi marido me vino a la consulta. Y lo agradezco un montón que viniera porque empezó con el ecógrafo, se le veía la cara blanca, creo que estuvimos más de 5 minutos ella buscando el latido, yo ya veía que ahí no había latido, no decía nada, mi marido tampoco y mi ginecóloga tampoco. Entonces hasta que le dije, deja de buscar, lo estoy viendo, no hay latido. Y ella en ese momento sí fue muy respetuosa conmigo, me dijo, lo siento mucho. No me lo puedo imaginar lo que estás pasando. Me dijo esas palabras, para mí fueron de lo mejor. Se lo agradezco profundamente. Y yo en ese momento estaba tan en shock que se me ocurrió preguntar directamente. La siguiente pregunta fue, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? ¿Una cesárea? Pregunté yo. No tenía ni idea. En ese momento sí se me explicó que tenía opción
y era mejor para mí que hubiera un parto natural, una provocación del parto o inducir el parto, no tener una cesárea para poder recuperar mi cuerpo. Entonces se me dieron esas dos opciones y ella me planteaba que estaría mejor para recuperar mi cuerpo, entonces yo no me lo pensé. Sí que hubiera agradecido por parte de ella porque me preguntó, era un viernes por la tarde, y me preguntó, ¿quieres que te ponga ya la pastilla y ya provocamos el parto? Y yo pensé, no sé, ¿o quieres esperar al lunes? No sé, estoy en shock, no sé. Dice, bueno, pues cuando antes empecemos mejor. Eso era, entraba en la consulta a las 4 de la tarde, entonces se me dio la pastilla, me dijo, tú vete hacia la clínica Roger, yo vivo en La Puebla, fui hasta la clínica Roger, pero en mi shock, mi marido y yo, era como, ¿qué vamos a hacer a la clínica? ¿Me van a hacer una revisión? O sea, no éramos conscientes de que íbamos a tener a mi niña, que iba a parir en ese momento, sino que era como, vale, voy a la clínica Roger, supongo me harán una revisión y me dirán qué tengo que hacer o no sé, en nuestro estado de shock. Fuimos conscientes cuando llegamos a la clínica de que, a ver, sí, estamos aquí, o sea, voy a parir, vengo a parir. Porque cuando llegué me dijeron, ¿para qué vienes? Llevaba mi papel y yo en plan, no sé, un parto, un aborto, no sabía a qué venía. Era como un poco así, si llevaba mi papel escrito y lo ponía, pero yo no sabía a qué iba exactamente. Estábamos en pandemia, se me realizó a mí el test de antígenos y todo, subimos a la habitación, en la habitación ahí solo entraba la comadrona, que estaba de guardia ahí. Entonces, esa mujer para mí, no recuerdo muy bien su nombre, creo que se llamaba Marina, pero la tengo aquí y aquí. Toda la vida la tendré ahí. Entró en la habitación, lo primero que preguntó era si mi bebé tenía nombre. Le dije que sí, que se llamaba Ona. A partir de ahí, siempre llamó a Ona por su nombre. Eso era mucho de agradecer porque en mi primer hijo no tuvo nombre. Entonces, ahí sí ella me dijo, bueno, me preguntó por la consulta ginecológica que había tenido, me dijo si tienes alguna duda, alguna cosa que quieres consultar. Tampoco creo que ella supiera muy bien cómo afrontar ese problema en ese momento. Sí que me dijo, solo voy a entrar yo por tema pandemia, entonces todo lo que quieras me llamas y vienes. Se marchó por la puerta, mi marido estaba conmigo y estábamos los dos en la habitación y era como, vale, pensando solos, era en plan shock, ni hablábamos, o sea, nos pasamos así las horas. Por la noche se decidió, ella me explicó que me pondría otra pastilla vaginal porque no había notado aún nada. Sí que llevaba un Tranquimacin encima, tenía mucho sueño porque era por las 4 de la tarde, entonces por la noche no estaba muy cansada de estar en shock y necesitaba descansar. Se decidió un Tranquimacin para que pudiera descansar por la noche. Y me dijeron, si no te pones de parto durante la noche, por la mañana vamos a hacer una rotura de bolsa para inducir el parto. Bueno, cuando ya estaba como medio durmiéndome, empezaron las contracciones, pero las contracciones al inducir un parto, pues no fueron las típicas contracciones de parto. Las siento como lo más doloroso que he vivido en mi vida. En mi parto de mi hija viva yo no tuve ni epidural ni anestesia, o sea, lo pasé sin medicamentos, lo digo porque he pasado por un parto natural y en caso de Ona fue lo más doloroso. Mis contracciones no eran las típicas que te dicen van y vienen, sino era un dolor continuo, era una contracción seguida siempre. Yo en ese momento no podía ponerme epidural por mi problema de trombosis, porque llevaba mi heparina. Entonces yo sabía que tenía que aguantar ese dolor lo máximo que pudiera. Sí se me dieron muchos
Pedí todo lo que me pudieran poner. Mi hija estaba muerta, entonces no le iba a aceptar. Me pusieron mucho medicamento. Estaba agotada antes de empezar el trabajo de parto. Pasé toda la noche y a las 4 de la noche creo que ya me dijo, bueno, como las 3 o una cosita así eran, sí, las 3 de la noche se me dio medicamento muy fuerte para aliviar el dolor. Me dijo, tendrás que acostarte, pero seguramente te vas a desmayar, a lo mejor si estás de pie. Yo no podía, entre el dolor y la tumbada, o sea, era como me voy a caer de tanto medicamento para no tener dolor, pero no puedo estar tumbada al mismo tiempo. Me tumbé, creo que no aguanté más de media hora cuando ya noté que mi hija salía. Entonces, nadie me explicó muy bien cómo iba a ser el proceso. Sí, ella me preguntó, ¿sabes cómo va a ser? Digo, pues un parto, pensé yo, había parido, entonces pensé, va a ser igual. En ese momento, ella pues la llamé, entró en la habitación mucho personal. Noté cómo estaba saliendo ya mi hija, entonces me puse de pie y le dije, no me puedo tumbar ni para que me mires, ni nada, o sea, estás saliendo. Y en ese momento, desde la habitación, se me subió una camilla, se me bajaba paritorio por un ascensor. Creía que paría a mi hija en el ascensor, literal. O sea, creo que estas cosas también se tendrían que pensar un poco, porque no creo que a ninguna mujer le guste parir a su hijo en un ascensor y mucho menos a su hijo muerto. En el paritorio también fue un poco lo mismo, me pasaron de la camilla encima a la otra camilla y mi hija, el expulsivo fue entre camilla y camilla. O sea, de camilla a la camilla del paritorio. Ahí fue mi expulsivo. Mi hija nació, en ese momento todas las preguntas se me hicieron en el paritorio, con mucha medicación encima, muy cansada, habiendo parido a mi hija muerta de esta manera. Y mi mente no estaba para aclarar cosas como en ese momento decidir, ¿quieres hacer una autopsia? ¿Qué vas a hacer con la niña? En un momento dado escuché a mi ginecóloga decirle a la comadrona, dale la pastilla para inhibir la lactancia materna. Estaba con mi hija en casa y a mí se me ocurrió decir por un momento, perdón, tengo a mi hija en casa que va a pasar, está con lactancia materna, entonces era como, ni siquiera se me había preguntado, era dásela, era una conversación entre ellas dos, yo estaba ahí, mi marido estaba ahí, y era una conversación entre ellas dos. Todas esas cosas digo porque se pueden decidir y pensar cuando una mujer ha pasado por el parto y está en su habitación después de haber parido. Creo que no hay necesidad de hacerlo todo ahí, en ese momento. Se puede hacer en la habitación tranquilamente. No hay por qué inducir un parto al mismo día. Se puede esperar unos días. Yo hubiera agradecido mucho tener toda esa información antes. En ese momento me preguntaron si quería hacerle una autopsia a mi hija y tumbada ahí en el paritorio con la placenta adentro aún, dije, no quiero autopsia para mi hija. O sea, no quiero. Mi primer hijo no lo vi, quería que mi hija no se le tocara. Eso lo teníamos claro. Y en un momento dado a ella se le ocurrió a ver si podíamos analizar la placenta. Y me quedé como alucinada. O sea, ¿se puede analizar la placenta para saber alguna cosa? Creo que muchas mujeres esa información no se les da tampoco. Entonces, por eso está en el plan de parto, en un momento dado, pregunta si quieres analizar no solamente lo que es el bebé, o sea, hacerle una anatomía patológica, sino también la placenta hay otras opciones que también se podían preguntar. Todo eso se podía haber preguntado mientras estaba yo en la habitación, a solas con mi marido, esperando, no en el paritorio. O se podía haber preguntado después de haberme subido a la habitación y haber descansado unas horas. Eso era a las 4 de la madrugada. Todas esas cosas creo que falla esa información para algún lado y se tendría que disponer de esa información. Yo tenía muy claro que quería ver a mi hija y no sé si se me lo iban a plantear o no, pero yo ya decidí que quería ver a mi hija y que la quería ver porque la quería tocar. Mi primer hijo no vi nada, tenía muy claro que quería tocarla y tenerla y la cogimos. Nos dejaron unos minutos a solas en el paritorio. Reñí mi marido, ¿cómo que no has bajado mi móvil para hacerme fotos? Hicimos unas fotos
con un móvil de muy mala calidad. Nos dieron nuestros momentos y cuando volvieron a entrar recogieron a mi hija y se nos presentó con un gorrito de una malla tubular, tenía ya 8 meses y medio, y con un empapador. Esas son las fotografías que tengo yo con mi hija, en una camilla de paritorio retumbada, con mi hija encima y mi marido fotografiándome con un móvil de mala calidad. Lo digo porque también se me podía haber dicho, sabes que te puedo dejar con tu hija, tener unas fotos presentables si las quieres tener, puedes vestirla. En ese momento sí que todas esas cosas no se me ofrecieron. Y si se me ofrecieron, no las recuerdo. Estaba en shock, estaba medicada hasta las trancas, vamos. Había pasado un día muy duro. Todo eso pasó en paritorio, se me subió en la habitación y recuerdo perfectamente ver a mi marido con mi niña en brazos, salir del paritorio. Mi marido le entregó a la comadrona a mi hija y en ese momento ella preguntó, ¿os la queréis llevar? ¿Queréis que os la suba a la habitación? Y yo pensé, no. Pero en ese momento yo dije un no, que si me hubieran vuelto a preguntar, sí hubiera dicho que sí. O si en la habitación se me hubiera dicho, ¿quieres que te la suba? Hubiera dicho que sí. No se me volvió a preguntar. Por eso creo que es muy importante que todas esas preguntas que están aquí se repitan muchas veces, se deje este papel en mano, porque la información, todo lo que se nos dice, se queda por el camino, entra y sale, estamos en shock completamente. Subí a la habitación, yo creo que desde que entré, desde que vi a mi ginecóloga por primera vez en la clínica, le pregunté a ver cuándo me podía marchar en casa. Mi preocupación no era mi hija muerta, que ya estaba muerta, era mi hija viva, que la había dejado en casa de mi hermana, diciéndole que iba a hacer una foto a su hermana y que volvía. Mi hija se tuvo que quedar con mi hermana, mi madre por la noche, estuve en el hospital y al día siguiente pues me dijeron, si todo está bien te puedes marchar. Me dieron el alta y a las 4 de la tarde del día siguiente yo salía por la puerta. Sí tengo que agradecer a la comadrona que vino, me trajo un sobre con el nombre de Ona encima. Dentro había un papelito con unas huellas de sus manos, de sus pies y un mechocito de su cabello. Y un papelito escrito a mano que siempre agradeceré. Había el nombre de Iria y su teléfono. Esa fue la información que se me dio en el hospital. La comadrona me abrazó, lloré con ella. Antes de irme, quería volver a hablar con ella y sabía que ya había acabado su turno. Vino otra comadrona, no recuerdo su nombre, pero sí que es la encargada de comares de ahí, de la clínica Roger. Yo había hecho clases preparto cuando estaba embarazada de mi primera hija, de Emma, y fue encantadora conmigo. Estuve ahí sentada antes de irme, hablando y charlando como si fuéramos amigas de toda la vida, todo el tiempo que quise y más antes de irme. Me abrazó, lloramos y me fui por la puerta. La hora, las 4 de la tarde. De las 4 de la tarde del día anterior a las 4 de la tarde del día siguiente, y en 24 horas, entraba en una consulta ginecológica para ver a mi hija con una eco y salía por el hospital sin mi bebé en brazos. En cuanto al posparto, se me citó para un reconocimiento en la consulta ginecológica, se me hizo un reconocimiento y, como todo especialista, bueno, mi ginecóloga y su amabilidad que quiso transmitirme, que yo lo considero muy valiosa, para mí es una persona que ha tomado las decisiones por mí, supongo porque desde la ignorancia o desde el momento de querer ser paternalista conmigo, porque me atiende desde que era jovencita, y la confianza, ella me dijo, tranquila, puedes quedarte embarazada otra vez y lo puedes intentar cuando quieras. Esas palabras a mí no me sirvieron de nada. Hicieron que precisamente en ese momento empezara como, no sé, un pequeño rencor hacia ella que ahora mismo quiero decir que no le tengo rencor, sino más bien amor. Y digo todo esto porque a día de hoy no he sido capaz de volver a la consulta porque para mí estoy afrontando dos aspectos. Por un lado, la aprecio un montón y por otro, no sé cómo decirle que no ha hecho su trabajo bien. Pero
profundamente creo que cualquiera que haga este trabajo cree que lo está haciendo bien desde el corazón. Entonces, por eso mismo tenemos esto, para que sepáis lo que pasamos las madres y lo que necesitamos. En cuanto a mi posparto, como 8 meses y medio, pasé un posparto sin bebé, como toda mujer embarazada que ha tenido su hijo vivo, pues tuve mi subida de leche, tuve mis sangrados. Tengo que decir, me recuperé pronto físicamente, pero no emocionalmente y mucho menos mi lactancia. Mi lactancia tuve que afrontar el aspecto psicológico mío, el de mi marido, más el de mi hija de 3 años y medio, que sí se asombró de que hubiera tanta leche esos días y ella pues no lo veía raro. Con el tiempo, a los días, empezó a decirme que no quería mamar de un pecho porque era el pecho de su hermana. Ella lo había decidido así antes de que ella naciera. Entonces, tuve que afrontar mastitis, varias, y creo que estuve como 3 meses haciendo lactancia de un solo pecho. Mi otro pecho ya no producía tan siquiera leche. Hasta que un día, después de explicarle muchas veces, empezó a mamar otra vez y practicamos lactancia de los 2 pechos. Pero estuve unos cuantos meses así. Creo que el aspecto psicológico también se tiene que tratar y los hermanos también están. Y esa es mi experiencia con la lactancia materna. En cuanto a posparto, tengo que decir que creo que como voy cerrando ciclos, este ejercicio que he hecho aquí lo he hecho sin papel, sin escribir nada, porque es una cosa que quería hacer de hace mucho tiempo y quería presentárselo a mi ginecóloga. No he hecho, no soy capaz de coger un bolígrafo y ponerme a escribir, entonces soy mucho más de palabra. Y lo quería hacer aquí directamente, me he roto la tirita aquí y lo he destapado todo aquí en un momento. Entonces quiero decir que además de eso voy a cerrar otro ciclo, que es que después de 17 meses, el día 20 va a cumplir los 17 meses, mi hija, Ona, que murió, pues me ha bajado la menstruación por primera vez, después de 17 meses. Entonces voy a cerrando ciclos. Y esta es mi historia y la importancia de este plan de parto. Creo que es muy importante, ya que no afecta al momento como lo estás viviendo, sino que cómo vives tu parto afecta psicológicamente a tu duelo. Entonces, no te deja procesar el duelo. Mucha gente dice, el duelo tienes que vivir, lo tienes que esperar, tienes que estar un año, no sé. Lo que alarga, lo que te deja no seguir muchas veces es las consecuencias de este día. Porque este día es el día que conoces a tu hijo y el día que vas a recordar por toda la vida. Gracias a esas huellas de esa comadrona que estuvo con mi hija muerta, que le cogió sus huellitas, le cortó el pelo. No puedo imaginarme cómo se fue a su casa ese día. No me lo puedo imaginar. Por eso creo que es muy importante que no solamente se nos mire a nosotras, sino al personal sanitario que te atiende. También necesita su formación y su aspecto psicológico trabajado de todo esto. Gracias a ella tengo las huellas de mi niña. Las llevo marcadas aquí en tatuaje, las huellas, y las llevo siempre conmigo ahí. Y esta es mi experiencia y esto es mi aportación al plan de parto. Espero que haya servido mucho y que aquí todo el mundo aprenda, tanto madres que no sepan qué poder hacer, la información, y se pueda transmitir desde un personal que haya sido informado y comprendido el plan de parto y pueda transmitirlo perfectamente a las madres, que esa es la importancia, poder transmitir esto a las madres que están a punto de parir. Bueno, y eso es mis palabras, siento alargarme tanto, pero muchas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, cuando os escuchaba, la vista se me iba todo el rato al libro y era en plan, y lo único que podía pensar es que vosotras sí que sois alimentos para el alma. Las madres de bebés que se murieron en el útero,
para mí son las mujeres que a lo largo de mi vida profesional más me han enseñado. Bueno, me acuerdo Carmen, una mujer de Ibiza que estaba ingresada en mi unidad, que tuvo gemelas de 20 semanas. Y yo, bueno, sabía muy poquito, acababa de terminar la residencia. Y yo lo único que sabía era estar con ella, escucharla y, bueno, 4 cosas que había aprendido durante la residencia. Y, me escribió tantos mails, tantas cartas, cada año me escribía, me contaba que había, todo lo que yo le había apoyado, cómo se había sentido conmigo y tal, y eso fue para mí una luz en el camino. Entonces, por eso digo que para mí, pues sois alimento para el alma, de verdad. Y deberíais de ser obligatorias en las facultades de medicina y de enfermería de este país. Escucharos es imprescindible. Eso está clarísimo. Estos días que, bueno, la violencia obstétrica retumba en mi cabeza porque, bueno, parece que está como muy de moda. Pues no sé, vosotros me habéis reconciliado un poquito con la vida. Y nada, si tenéis alguna pregunta, tengo aquí un papá que va a hacer de azafata, pero no sé si queréis comentar algo, alguna duda, alguna pregunta. La gente que está en el chat, en casa también, si quieren. Yo quería preguntaros a ver cómo se puede hacer llegar a todas las instituciones, o sea, cómo se puede hacer llegar a todos los profesionales, porque este plan de parto estaría muy bien que se tuviera en atención primaria, no solamente también en los hospitales, estuviera todo el mundo informado, ¿no? Si ya se está haciendo, si se tiene pensado, cómo... Bueno, aún no, pero a partir de, en cuanto nos vayamos, ¡pum!, lo lanzamos. En uno de los lugares en los que se va a colgar es en el blog de Naisensa y desde luego vamos a hacer un envío masivo pues del plan y quién sabe, si nos invitan a que presentemos en otros lugares, pues allá que nos vamos, seguro. Así como aquí somos... ya quiero recalcar una cosa, ella dijo, se me ha ocurrido esto. Digo, es que yo me pienso en un berenjenal y digo, pues vamos a coger berenjenas. Aquí todas nos apuntamos a todo lo que haga falta. Nosotras lo que necesitamos es que otras madres pues se sientan, simplemente tengan que pasar por un duelo, no por un día señalado que fue fatal. Y a ser el día que tenían que conocer a sus hijos. Yo lo que quería decir es que cuando teníamos que hacer esta presentación hoy aquí, pues bueno, al final difundes, ¿no? Intentas difundir por todo donde puedes. Claro, lo que siempre ocurre es que los que estáis aquí, los que habéis querido estar aquí con nosotras hoy, pues probablemente no necesitabais escucharnos porque estáis sensibilizados con este tema, ¿no? Conocéis el dolor por el que hemos pasado y queréis saber cómo ayudar, entonces seguramente sois los que nos estáis ayudando del otro lado, sois los profesionales, ¿no? que ayudaron a Malén y que la matrona que ahí me cogió la mano durante todo mi parto y que estuvo pendiente de mi petit príncipe y que se lo agradezco un montón, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es llegar a aquella gente que no le interesa que les lleguemos. Entonces, esa es la duda de cómo podemos hacerlo. Entonces, estamos abiertas, por supuesto, a cualquier aportación o cualquier sugerencia, cómo podemos hacerlo. Pero también deciros que cuando hemos compartido, a mí muy gratamente, varias personas me han dicho, sí, ya me ha llegado por este otro lado. Entonces, eso también creo que es buena noticia, ¿no? Nada más que añadir. Que estaba buscando los mails que me escribía Carmen, es que ahora no se me ha venido. Y no me acordaba el nombre de las niñas y os lo quería decir, que eran Esther y Laia. ¿Vale? Porque de verdad que yo aprendí muchísimo de ella y a veces muchas cosas que hacemos los profesionales
a esto de dar la pastilla para cortar la leche, dar calmantes. Son cosas que necesitamos nosotros para apagar nuestro dolor, porque nosotros, o sea, y entonces todas estas acciones que hacemos pensando que es lo mejor, bueno, decíais que no es importante, que bueno, que los que estamos aquí lo hemos escuchado. Y yo cada vez que escucho, que leo, aprendo cosas nuevas, ¿no? Este plan de parto nos da permiso a los profesionales para preguntaros. Nos dice que lo que necesitáis de nosotros es que os digamos que sentimos mucho por los que estás pasando, que a nosotros nos han enseñado a ocultar nuestros sentimientos. Nos han enseñado, o sea, la educación de la medicina era que no lo noten, no preguntes, que no se sepa. Yo la primera vez que fui, no me acuerdo si fue con Iria o con otra, que nos decían, no pasa nada, no, fue con Cristina Triviño. Si lloráis, pues llorar. Es mejor llorar que salir en plan, me voy. Lo siento, me duele muchísimo lo que te está pasando, te conozco de las clases de preparación al parto, tengo una relación contigo, tengo ganas de llorar, ¿puedo llorar contigo? Y llorar. Porque nos han enseñado a ocultar los sentimientos, nos han enseñado a apagar, a quitar la leche, quitar el dolor. Entonces también me gustaría que nosotros como profesionales reflexionáramos sobre esto, que muchas veces tenemos que darnos permiso a sentir y también darle permiso a las madres, bueno, y a los padres a que sientan. No sé si hay más preguntas. Bueno, és igual si xerro en català o... Bueno, jo vaig passar per una ILE el mes d'agost, estava de 21 setmanes, perquè a les 18 vaig tenir una rotura prematura de membrana, no? Per jo va ser molt traumàtic que durant aquell temps la manca d'informació i que, clar, jo i la meva parella vàrem prendre la decisió d'interrompre l'embaràs, però havia la possibilitat de seguir, no? Davant aquesta decisió, doncs, clar, sobretot vols estar segur, la seguretat 100% mai no la tindràs, no? Però la pau que te dona és de dir, he triat la decisió de forma conscient, no? I estàs en aquell estat de xoc i te pesa més l'emoció que el cap, no? Però jo m'ha ressonat molt tot el que heu dit, no? I sobretot és la falta d'informació per part dels professionals, no? Perquè jo vaig haver d'anar a Google Escolar Académico i crec que no és necessari haver de passar per allà, no? I crec que tampoc és necessari, perquè jo la sensació que tenia moltes vegades és com que te subestimen, o sentir-me subestimada, no? I crec que no és necessari, no? I bueno, penso això, que realment part de l'estrès i del trauma que passa se podria estalviar o com a suavitzar, no? Perquè tot el procés en si és molt dolorós, no? I, bueno, només volia compartir això i res que he vingut aquí i m'ha anat molt bé escoltar-vos perquè també ajuda a veure que hi ha altres mares, no?, que han passat, no?, per aquí i bueno, sempre t'ajuda, no?, el fet de poder compartir-ho. Primer de tot, gràcies per venir i m'ha sap molt de greu el que has passat. I, clar, aquesta és la idea, que amb documents, no?, amb experiències i amb relats com aquests, que les persones que vindran, perquè és inevitable que passi, que no ho passin com vosaltres. Aquesta és la idea, anar canviant. Nosaltres estem vius, vosaltres esteu vius, els organismes estan vius i hem d'estar
en connexió, en interacció i aprenent constantment. No? I és algo bàsic per jo, que vaig començar, no? a fer feines tercer sector quan tots los rollitos esos de calidad, sistemas de calidad, estaban, bueno, pues estábamos en època de bonanza, ¿no? I hi havia algo que era brutal, que era la veu, no? La veu de les persones i tenir en compte no la típica encuesta de satisfacció, no? Sinó realment com reben el nostre servei, com reben la nostra feina i tenir, ostres, la valentia de seure-se davant i escoltar i entendre que escoltant, doncs clar, que has d'aprendre i reconèixer i canviar el que no funciona i carai, i que bé el que funciona, no? I potenciar el que sí. O sigui que aquesta és, vamos, és la idea basiquíssima, ¿no? De que no vuelva a pasar eso. La mancada informació és paternalista, ¿no? I sí, que se subestimen. Jo crec que és algo que compartim molt, ¿no? Explícame cómo es, pero sí, con detalles. Si me asusto ya te aviso, sí, eso, ¿no? Con detalles y con palabras que entienda, claro. Esa es otra. Gracias. Bueno, yo ante todo quería daros las gracias. Yo comparto contigo, Iria, también el sentimiento de qué importante es que esto se esté realizando hoy aquí. Yo también he sido madre que he perdido bebés y también soy matrona que ha acompañado a mamás que han perdido sus bebés y creo que eso es una circularidad que te da un montón de herramientas. Es normal que las personas que no han pasado por esto no sepan muy bien cómo llenar los vacíos y qué hacer con ellos. Como madre, al haber traspasado todas esas cosas en mi propia persona, pues me hace conectar con ellas de una manera especial y también con esas almas que llegan, eligen a esas familias y se van o perduran. Y quiero decir que hay cosas que a mí sí que me ayudaron muchísimo y que ahora las uso y son mágicas, ¿no? Yo recuerdo mi ginecóloga a mí sí que me dijo puedes irte a casa y hacerlo en casa. Y yo lo hice en casa, por ejemplo. Entonces, para mí eso fue súper empoderador. Fue muy duro. Fue tocar lo más oscuro del océano y luego todo un año de cosas que dices, ostras, hay algo más que me está ayudando, ¿no? Y yo siempre relacioné que era esa almita que se había ido. Entonces, el decirle a una mamá que hay otras posibilidades y que no se acaba todo ahí, que a lo mejor ahora no lo entiende, pero en algún momento va a haber un sentido a todo eso que pasa y que lo que ahora no tiene explicación algún día lo puede encontrar, es simplemente ese comentario ya a lo mejor simplemente te entra y en algún momento lo coges de tu vida y dices, ostras, esto me lo dijeron, ¿no? Otra cosa muy importante que yo creo que ocurre cuando acompañamos a las mamás es el tema de la culpa. La culpa es una emoción que surge cuando estás acompañando estos procesos. Esa mamá va a tener esa emoción en un momento u otro. Y cómo ayudar a esa mamá a transitar esa culpa es muy importante. No tal vez en ese momento, pero sí a lo largo de todo su proceso, porque no acaba todo con dar a luz, es también el después. Entonces simplemente el reconocer esa emoción también como profesionales es muy importante. Otra es no llenar los vacíos que suceden durante todo ese tránsito con palabras que realmente no vienen ni a cuento, simplemente el silencio tiene mucho contenido y a veces es más el tacto y una mirada y un gesto que no lo que puedas decir con la palabra. El respirar con ellas,
Yo estoy usando mucho la aromaterapia, va fantástica, el incienso, la lavanda, son herramientas que ayudan, que van a lugares en el subconsciente y que hacen que esas mamás saquen lo que tienen que sacar para dar a luz, lo que tienen que dar a luz. Que a veces no solamente es ese cuerpo físico, son cosas emocionales, son experiencias, son vivencias, son, qué sé yo, a nivel espiritual, si queréis que nos metamos también, pero igual también. Y otra cosa que yo creo que ayuda mucho es dejar llorar. Dejar llorar y dejar llorar a la pareja, ¿vale? La persona, el papá, el compañero, también es el gran olvidado. Él está sosteniendo a esa mujer e intenta que no se vean sus emociones para que ella no se derrumbe más. Y él nos está derrumbando. Y entonces ahí también está habiendo una falta de, ¿no? Y dejar que eso también suceda y explote lo que tenga que explotar también es algo que ayuda muchísimo. Entonces, a mí son cosas que me han ayudado y quería compartirlas con vosotros, ¿no? Que a veces nos dicen, jolín, es que me han dicho esto, pero ¿qué alternativas les damos a los profesionales, ¿no? Les tenemos que decir también lo que han de decir o lo que han de sostener, porque si no, pobres, pues ¿qué vamos a decir? Pues así, ¿no? Dar ideas, ¿no? Y a mí me dijo, por ejemplo, esa ginecóloga tan maravillosa, me dijo, bueno, es que tu cuerpo es como una obra de teatro, ¿no? Y de alguna manera se está preparando, ¿no? Para el gran acontecimiento y ahora, bueno, pues es algo que es como un ensayo general, ¿no? Y me dijo esa historia y yo ahí decía, bueno, un ensayo general, ¿no? Vale. Y bueno, seguro que por ahí hay, ¿no? Mucha gente que tiene esa habilidad de contarte cosas que no van a ser, bueno, pues ya cuando quieras puedes tener otro bebé, porque ese no es ni el lugar ni el momento. Ahora no, o sea, ahora es otra cosa. Gracias. Quería recalcar esa personita que has nombrado, los padres. Los padres también se les pregunta mucho cómo se deja la madre ahí y es como, tú estás ahí y estoy yo aquí y no se me está preguntando, se está preguntando al papá, como si el papá supiera qué tiene que hacer o qué tiene que decidir cuando está en shock. Mi marido estaba ahí dándome la mano, pero tampoco estaba en otro lugar. Hoy no ha querido estar aquí con nosotras, pero está aquí sentaditos, pasa el micrófono a todas. Pero quiero decir que también y en el posparto sí que sufres estas cositas en casa, además del duelo, pero quiero remarcar que no solo se queda ahí, en lo físico y en lo psicológico, sino que aquí tienes que añadir aspectos legales, como no poder registrar a tu hijo, cositas de estas que vas añadiendo. No tener bajas maternales, paternales tampoco, papás no tienen derecho a nada. Entonces, esas son cosas que, aparte de tu duelo, te añades toda esa experiencia de ese día, más todos esos aspectos legales. O como, por ejemplo, el cuerpo del bebé también. Muchas veces no disponemos del cuerpo del bebé como nos gustaría o no tenemos, por ejemplo, no tenemos derecho a ponerle un nombre ni nada. En nuestro caso, mi marido lo pasó muy mal en cuanto al registro del bebé porque habíamos dicho en la funeraria el nombre de mi hija, Ona Fernández Comila. Lo digo porque para mí es muy importante su nombre y sus apellidos. Y cuando mi marido bajó, porque estábamos en pandemia abajo en la centralita donde había aparecido la chica de la funeraria, le dijo, pues eso está mal. Cogió un bolígrafo y hizo ras. Era el nombre de tu hija que acaba de nacer muerta y esto es ilegal, o sea, esto no es legal, no puede poner su nombre y tacharlo.
poner el nombre de mi marido escrito ahí luego, es como, es una cosa que se podría haber ahorrado, lo podría haber hecho fuera. Sabemos que, pero ese momento ha desaparecido el mapa con un ras ahí. Son cosas que vas añadiendo y tienes que ir asumiendo a todo lo que es el proceso de duelo, que muchas veces ni siquiera estás tan en shock que no lo vas ni arrancando el duelo. Es como tienes que asumir tantas cosas, te llevas tantas cosas a casa que no sabes. Que tengo que pedir un papel, lo tengo que registrar, que espera, que ahora tengo una subida de leche, espera, que ahora estoy sangrando otra vez, que me baja. Tiene muchas cosas, muchas. O sea, cuando nos vamos a casa no es, vengo dentro de 10 días a la consulta para que se me haga una revisión. Son muchas más cosas. No es que esté yo aquí sentada en la revisión para que se me esculte y se mire si estoy bien. Y me digan, sí, estás bien. Y tú dices, estoy bien. Pues yo creo que no estoy bien. Llevas muchos aspectos de encima que no se trabajan, solamente se trabaja el físico desde ese aspecto. Y sí que nos gustaría que aquí lo hemos puesto en el posparto, hemos puesto respecto al posparto, en cuanto a revisiones y seguimiento médico, eso es como una pequeña, ¿te gustaría venir a otra revisión? ¿Quieres que te pongamos en contacto con psiquiatría o psicología? ¿O quieres que pasar, no sé, una revisión más? ¿Alguna cosita? ¿Quieres que tengas un asesoramiento de lactancia antes de irte al hospital? Esas frases creo que también estarían muy bien. Y gracias a todas. Os quería leer las participaciones de la gente que está en casa, que también... Clara, que es matrona, dice... Quiero transmíteles mi más sincero agradecimiento por haber compartido la experiencia con nosotras. Yo como matrona siento que es vital la importancia de vivir la experiencia en primera persona. Luego, Katy, muchas gracias muchas gracias a estas madres increíbles por dar luz a estos duelos y ayudar a que mi catalán es regular, se reconozcan todas las madres y parejas con pérdidas. Después que somos muchas las profesionales que estamos a vuestro lado aprendiendo. Después también Katy, que dice que es muy importante también llegar a todos los profesionales, también a los ginecólogos. Y Ana María, es importante poder acompañarlas desde atención primaria, conocer los casos a través del hospital, notificar las pérdidas los abortos, todos son importantes para poder dar una continuidad asistencial, sino que a veces nos perdemos por el camino y necesitamos esta colaboración. Joana dice, yo también quiero expresar el agradecimiento a las presentes por compartir su experiencia. Lamento yo también recibir y ser consciente de todas estas necesidades que tienen las mujeres que pasan por esta situación. Ahora no estoy en el hospital para poder acompañarlas. No me formé tampoco durante ese tiempo para poder conocer todas estas inquietudes y necesidades y reconozco este fallo profesional. También quisiera que las instituciones tuvieran en cuenta este tipo de atención que requiere la muerte perinatal y que se pudiera adaptar el tiempo, el espacio y los profesionales. Es un poco, yo creo que resume un poquito lo que pensamos todas. La última pregunta, pues nos tenemos que ir. Sí, a colación de lo que ha dicho Malén, ahora en el apartado del posparto, dar la oportunidad de volver a hacer otra visita, y también informar de que pueden encontrar o derivar a los grupos de apoyo, a los grupos de madres, a los grupos de apoyo en la lactancia o al grupo de apoyo en duelo, ¿no? O incluso cuando luego vayas a revisiones en atención primaria, que sepan que hay el recurso, pues igual que hay al alta de una madre con un parto normal, que se le da la información de que puede acudir a los grupos de apoyo, que también en estos casos también sepan que se puede acudir a estos grupos o a grupos de que existen, ¿no? Por lo menos que si quieren pueden
acudir a nosotros. Muchas gracias por la aportación. Igual hay que seguir mejorando el documento. Quería comentar, tenemos un minuto o dos. Bueno, de los padres, son los grandes olvidados, ¿no? Los padres o las parejas. Es el gran reclamo, ¿no? De preguntarles a ellos también cómo están. No me voy a entretener más en los padres ahora, pero hay otra cosa que no quería, dos cosas que no quiero dejar de comentar. Hay algo que ha salido también como una necesidad, porque no existe, que es grupos, clases, ¿no? De recuperación del parto en duelo, sin bebés. Porque hay madres que van pues, a hipopresivos y van con otros bebés y dejan de ir porque no lo soportan. Hay madres que no van a hipopresivos para no encontrarse. Y bueno, es algo que estamos un poco intentando también, a ver si ingrescamos, ¿no? A alguien más en un nuevo embolado, sea público o sea privado, de donde salga la iniciativa. Yo he ido tocando los palos que conozco, de momento ninguno se ha puesto, pero esto es algo que desde primaria tal vez se puede plantear, a lo mejor hacer un grupo que centralice, bueno, esto ya sois vosotras, las de primaria, las que sabréis cómo podéis organizar, ¿no? Pero es algo que está haciendo mucha falta y no existe un espacio para mujeres en duelo que puedan hacer una actividad física para recuperarse en su posparto. Y esto es muy importante. Y ya que está, ahí lo dejo. Y la otra cosa... ¿Clases posparto? Sí, De posparto. de posparto, sí, lo creo. Y la otra cosa, ¿no? Cuando hablabais de los profesionales y las profesionales, pienso que está faltando, que no es tanto, que sí, que está fenomenal que sea responsabilidad de cada una formarse. Yo soy muy fan de los cursos, pero creo que la responsabilidad no debería recaer en el propio profesional. Es importante que sea el organismo que establezca no solo la parte de elaborar un protocolo fantástico y maravilloso y hacer actos de difusión del protocolo, sino luego darle vida a ese protocolo y sostener a esos profesionales y acompañarles el impacto emocional que supone acompañar este tipo de situaciones. Yo a veces lo he hablado con algunas, ¿no? De vosotras, es un básico, sería un grupo. Es muy fácil, yo decía ya, es muy fácil, es barato. Para Son Espases, un grupo de este tipo es muy barato, no es dinero. Un grupo al mes o cada 15 o cada 2 meses, de 2 horas o 1 hora y media de los profesionales, bueno, no. En realidad, bueno, igual es que yo soy una soñadora, una ilusa, pero me parece muy fácil de organizar. Y luego la gente dirá, es que igual no van los... Bueno, pues tú móntalo y ya se irá viendo. Según qué profesional tengas moderando, pues igual le empiezan a ir más. Yo empecé y éramos 3. Y mi marido, que más. Decía, no te preocupes, tú sigue ahí, tú sigue ahí. Yo pensaba, qué pocos. No, confieso que yo pensaba eso. Pero con el tiempo, pues claro que se ha ido haciendo... ¿no? Se ha ido haciendo el grupo y el grupo, fíjate, las que liamos, ¿no? ¿Y cómo no iba a funcionar un grupo así de profesionales? ¿Cómo no? Es imposible que no funcione. ¿Y cómo no va a ser necesario? Donde poder ir trabajando, pues eso, desmontando el tabú, desmontando el miedo, desmontando esa necesidad de quitar el dolor, de dar pastillas, pues desmontando eso desde el entender y desde bueno, pues ya sabéis, ¿no? Entonces sí reclamo o lanzo es que es súper necesario cuidar la salud mental de los trabajadores y las trabajadoras y más si acompañan procesos como los que tenéis que acompañar, que son muy potentes, muy bestias, son muy dolorosos. ¡Hala! Me he quedado a gusto.
Bueno, pues a mí solo me queda daros las gracias a todos los que habéis venido, todos los que están en casa y por supuesto a vosotras tres, a Ana Xenxa y a Estés del CEL. Y bueno, pues desde Son Espacios deciros que estamos aquí para lo que necesitéis y que, bueno, estamos en proceso de aprendizaje y crecimiento. Y nada, que estamos abiertos a distribuir el plan de parto donde haga falta. Tenemos aquí unos cuantos ejemplares, por si tengo muy poquitos, pero bueno, algún elegido si quieres se los puedo llevar.